la presentación en donde quedamos la vez pasada. Ahí nos quedó a ver, la última parte. Ahí sigue entrando gente. Así que vamos a hacer la primera hora de hoy, la última parte de la unidad de inversión externa, que vamos a ver forma organizacional y la parte del deal, es decir, la instrumentación de la inversión externa, y después sí vamos a entrar en la unidad que nos toca hoy, que ya es, como decía Laura, el último encuentro, así que hay que terminarlo, de las herramientas financieras esenciales para los emprendedores. Así que bueno, a ver, y sigue entrando gente. Bueno, creo que ahí estamos, así que vamos arrancando. Bueno, la vez pasada habíamos visto secuencia de financiamiento, fuentes de capital, y después hicimos el ejercicio con los casos de negocios que discutimos, y nos quedó ver, como decía, la forma organizacional y el deal. Así que vamos a retomar desde ahí. Bueno, acá la forma organizacional tiene que ver con las figuras jurídicas y las opciones que nos da la ley argentina como para constituir nuestros negocios. Acá no nos vamos a meter en detalles jurídicos, sé que hay varios abogados y abogadas en la audiencia, así que me da un poco de vergüenza hablar de esto, que la verdad que no soy abogado y no sé tanto, pero sí queremos repasar en términos prácticos qué características tiene cada una de estas figuras legales y en qué nos beneficia, qué nos permite y qué nos dificulta, ¿no? Acá lo separaríamos en dos grandes grupos, ¿no? Tenemos las figuras que tienen responsabilidad ilimitada de los socios, es decir, que los socios responden con no solo el capital invertido, sino todo su patrimonio por los riesgos que pueda tener el negocio, ¿no? Acá no hay una separación entre la persona física y una persona jurídica. Las formas que tenemos acá son explotación unipersonal, que en la legalidad argentina normalmente se trata de una persona que lleva adelante un negocio, ¿no? Y que a nivel legal o a nivel impositivo puede registrarse como un monotributista, que es, digamos, la forma más barata y más flexible, y es muy conveniente para emprendimientos pequeños o que recién empiezan, ¿no? Después, una vez que el emprendimiento crece, manteniendo la explotación unipersonal, bueno, uno pasa a ser responsable inscripto, etcétera, pero sigue manteniendo esa, digamos, unipersonalidad del negocio. La otra figura, dentro del universo de responsabilidad ilimitada, es decir, sin separación de digamos, la capacidad jurídica del negocio y de la persona, es la sociedad de hecho, que es una asociación de personas que llevan adelante un negocio sin tener una determinada formalidad, ¿no? También súper simple, no requiere inscripción, etc. Tiene las desventajas de que cuando hay una asociación entre personas, bueno, no hay nada, digamos, pautado a nivel legal, con lo cual, bueno, pueden suscitarse potenciales conflictos, opiniones diferentes, etc. Dentro del otro grupo están las sociedades que sí tienen limitada la responsabilidad de los socios al capital que ponen en riesgo en el negocio, ¿no? Y ahí sí la jurisprudencia genera lo que se llama una persona jurídica que tiene la capacidad de contratar por sí mismo,
¿no? Y a través de sus apoderados, pero tiene entidad propia. Eso es, digamos, muy conveniente, en primer lugar, por esta limitación de la responsabilidad, es decir, el negocio se vale por sí mismo y no depende del patrimonio de los socios. Y acá encontramos dos figuras, la SRL o la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es más barata, tiene más foco en lo que son los socios gerentes, digamos, y bueno, y es más simple de formar y de administrar. Tienen, si quieren, la desventaja es que tiene algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de socios, es más complicado transferir la propiedad de las participaciones en el negocio, con lo cual es una figura que es útil para negocios que están, de nuevo, muy apoyados o muy enfocados en quiénes son los socios que llevan adelante el negocio. Y después, por último, está la sociedad anónima, que en el ordenamiento legal anglosajón es la corporación, que es de alguna manera el gran invento del capitalismo, ¿no? La sociedad anónima es una persona jurídica, normalmente por acciones, con lo cual tiene la posibilidad de tener socios en cantidad ilimitada, tiene una facilidad de transmisión de la propiedad del negocio que no la tienen las otras figuras, con lo cual es muy conveniente cuando hablamos, por ejemplo, de recibir inversión externa, ¿no? Porque uno puede tener, por ejemplo, un socio pasivo que aporta capital y probablemente algo de asesoramiento, pero no está involucrado en el gerenciamiento del día a día del negocio. Así que normalmente uno arranca un negocio probablemente como un monotributista. Cuando empieza a crecer, bueno, después tiene que tomar decisiones y lo más conveniente es pasarse a una figura que puede ser una SRL, o si planea recibir inversión externa, casi la única alternativa que tiene es transformarse en una sociedad anónima. Existía o existe todavía en realidad la sociedad anónima simplificada, que fue una figura que se introdujo a través de la ley del emprendedor, que fue promulgada en el gobierno anterior, y que tenía muchas de las características de la sociedad anónima, pero muy simplificada y hecho mucho más barato y rápido para formar y para administrar. Lamentablemente, bueno, este nuevo gobierno fue sacándole muchas de las ventajas que tenía, al punto que hoy prácticamente está casi en igualdad de condiciones con la sociedad anónima en términos de costo, de trámites y demás. Ahí, Fede, ¿querés comentar algo sobre...? No, estaba pensando en la primera parte, estaba pensando un poco en las SAS. No sé ahora cómo, la verdad es que no seguí este Fede, año. Sí. les puedo agregar tal vez una cosita nomás. Desde mi punto de vista, bueno, yo tuve la primer SAS que se conformó en Argentina, fue una compañía mía, ¿sí? Y que la armé yo directamente, con todo lo que siguió a eso, fue los primeros días de septiembre del 17, ¿sí? Sí. Lamentablemente, sí, la nueva administración quiere tener nuevamente la máquina del tiempo sobre las sociedades, ¿sí? Y en la SAS la máquina del tiempo no existe, ¿ok? Con lo cual las cosas que se publican o las cosas que se hacen quedan plasmadas con mucha seguridad digital. ¿A qué me refiero con la máquina del tiempo? Es, bueno, seguramente se dejan hojas en blanco y por cualquier cosa que llegue a pasar en la sociedad, eso no está más en la sociedad de acción simplificada, ¿sí? Como bien decían ustedes, en la 27349, que es la ley que lo recepta, estaba contemplado esto y era mucho más fácil a nivel de armado, porque era muy, muy barato y era todo electrónico. Hoy ni siquiera podemos conseguir una firma digital gratis, así que por eso se puso muy complejo armar una SAS. Nada más que eso. ¿Sí?
Sí, 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 por eso Gustavo quería lo que vos estabas diciendo. Un montón de gente, y la verdad, sobre todo en el rubro tecnológico, empezó a usar SaaS. No sé cómo terminó este año, estaban bastante enojados, inclusive desde la Cámara de Emprendedores y desde distintos sectores, y no sé cómo terminó, si hoy, la verdad es que no lo sé, si hoy vos querés armar una SaaS, no sé si es posible. La verdad que ahí no, Sí, no, sí, no sí, sabría decir. la podés armar, pero tenés los costos, por ejemplo, tenés que tener certificaciones antiescribano, aun cuando sean instrumentos públicos o privados, ¿sí? Esos costos que son realmente elevados para un emprendedor, y una de las principales características que tenía la SAS era este tema de tener un objeto amplio, ¿sí? Vos podés Exacto. lanzar satélites o criar gallinas con la SAS. Ujú. Bueno, no les gusta esta idea de que la gente pueda emprender, con lo cual ahí estamos, ¿no? Claro, y Ahí. ahí entras en la discusión después con la IGJ para poner exactamente el objeto y que no sea demasiado amplio, ¿no? Exacto, pero a ver, si yo soy un emprendedor es porque mi cabeza me da como para agarrar y hoy criar gallinas y mañana tirar un satélite. Sí, definitivamente. Es más o menos así, pero Sí. bueno. Sí, tal cual. Esas son las cosas que institucionalmente atrasan, ¿no? Y nos atrasan y nos complican y las que debemos intentar cambiar o por lo menos intentar modernizarnos, porque como vos decís, son instrumentos para nosotros, para los emprendedores y son instrumentos que realmente necesitamos. Es un elemento clave. Sin duda, sin duda. Y sí, la verdad que el feedback que yo recibo de emprendedores es que hoy se ha dificultado tanto la formación de una SaaS y además es un instrumento que no está de alguna manera, no goza de buena prensa en la administración actual, con lo cual muchos de ellos están optando directamente por una sociedad anónima, más allá de que tiene mayores costos de formación y de administración. Pero, pero de nuevo, el punto que quería resaltar acá es que si uno está pensando en recibir inversión externa, y prácticamente la única alternativa es la sociedad anónima, ¿no? Para poder tener un marco legal y una forma organizacional que soporte esa posibilidad. Este, bueno, avanzando, si nosotros habíamos hablado un poco de las rondas de inversión y de los tipos de inversores que había, inversores ángeles, fondos, familia y amigos también, pero no llegamos a hablar de cómo se instrumenta esa inversión externa, ¿no? Y lo que nosotros llamamos el deal o la transacción es, de nuevo, esto se tiene que instrumentar vía algún contrato que establezca todas las condiciones y los acuerdos que se llegan en la negociación previa, ¿no? Que era lo que veíamos un poco con el caso de Digital Academy y el ejercicio que fuimos haciendo en cuanto a valuación, dilución, etc. Entonces, decíamos, negociar el deal o la transacción es acordar las condiciones básicas de la inversión, y acá tenemos que tratar de equilibrar o emparejar la cancha, porque tenemos lo que se llama en forma técnica es la asimetría de la información, que esto no es ni más ni menos que el diferente acceso que tienen las dos partes a la información, ¿no? Por un lado tenemos al inversor y por el otro lado tenemos al emprendedor. Ninguno de los dos en una etapa temprana del emprendimiento tiene una certidumbre demasiado acabada de la oportunidad que están encarando, ¿no? Porque sobre todo si se trata de un negocio nuevo es difícil de evaluar y uno todavía va a estar probablemente en las etapas de descubrimiento del product market fit, del prototipo que va a sacar, que está en proceso de mejora, todavía está descubriendo la real envergadura de ese mercado que quiere atacar.
Por otro lado, el inversor tampoco tiene una visibilidad demasiado clara de tanto las habilidades como el compromiso que tiene el equipo emprendedor, ¿no? El inversor obviamente va a hacer su estudio, su investigación, va a seguramente chequear referencias, pero tiene un grado de conocimiento de la capacidad que tiene este equipo de llevar adelante este emprendimiento particular, y por otro lado lo que es fundamental es el compromiso que tienen todos los componentes claves del equipo fundador en quedarse y llevar adelante este emprendimiento. Y después, por el lado del emprendedor, siempre está el riesgo de la apropiación de la idea, ¿no? Cuando uno empieza a recorrer potenciales inversores con el plan de negocios o el Investor Deck que veíamos en el segundo encuentro, bueno, tiene que empezar a mostrar un poco de qué se trata el emprendimiento, cuál es la idea sobre la cual está basado, y ahí existe el riesgo, sobre todo si es una idea novedosa, de que alguien se apropie de esta información, de esta idea, y lo copie, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones también se tratan de acomodar con determinadas salvaguardas que van a ir primero en la negociación preliminar y después van a quedar de alguna manera plasmadas en el contrato, y que van a dar de alguna manera herramientas para que una y otra parte puedan tener derechos y obligaciones que los protejan un poco de eventualidades que tienen que ver con estos temas, ¿no? Una de las principales herramientas que se usan para proteger sobre todo al inversor, pero también al emprendedor, es la inversión en etapas, ¿no? Como decía Fede la semana pasada, es muy raro que un inversor haga el desembolso y la liberación de los fondos de una, no todos de una, sino que se va a ir pautando un recorrido, un camino, en donde se va a establecer qué hitos o qué objetivos se quieren alcanzar, y contra el cumplimiento de esos objetivos se podrá ir liberando parte de la inversión, ¿no? Eso es lo que se llama inversión por etapas o staging de la inversión. Entonces, una vez que nos sentamos a la mesa, hay interés de ambas partes, lo que vamos a empezar a negociar, o la herramienta fundamental para tratar de empezar a encontrar acuerdos y acercar posiciones, es lo que se llama el term sheet, que no es ni más ni menos que un documento que establece términos y condiciones de la transacción que se va a llevar adelante. Es un documento que no es legal, no es un documento que, si de alguna manera no se cumple, se puede ir a hacer un juicio, pero sí se pone por escrito los acuerdos comerciales entre las partes, y tiene la ventaja de que uno trata de detallar todas las cuestiones que son importantes para cada una de las partes, ¿no? Entonces muchas veces uno se puede poner de acuerdo en la visión general, en el acuerdo que quiere llevar adelante, pero bueno, después hay detalles, lo llamada letra chica, que es conveniente escribirla, y entonces este term sheet se intercambia entre las partes, y bueno, y a través de la propuesta de redacción de todas estas cuestiones, bueno, se va llegando, se negocia y se va llegando a un acuerdo. ¿Qué es lo principal que tiene que tener este term sheet? Bueno, la evaluación, ¿no? La evaluación que es acordada entre las partes y tiene que ver con, o define, el monto total de la inversión y el porcentaje de participación que va a recibir el inversor a cambio de ese aporte de capital. Sí, y también las condiciones fuera de lo normal, ¿no? Perdón, las condiciones fuera de lo ejemplo, si hay bonos de compensación, si hay
adquisición de, aparte, adquisición de IP, o sea, de propiedad intelectual. Si están esto que decía Agus de los hitos o los objetivos, todo eso, todo lo que no sea convencional se vuelca en el term sheet, que suele ir y venir varias veces. Incluso también se nombra, o sea, a veces se hace como si fueran por subtítulos, porque por ahí se utilizan varios instrumentos. Se utiliza por ahí compra de acciones por un lado, se utiliza un non-compete, o sea, para no competir. Por otro lado, se utiliza el IP por otro lado, o sea, se van agregando acá todos los instrumentos que se van después a redactar ya formalmente. Sí, y el term sheet, en definitiva, tiene que servir como una hoja de ruta o una guía para redactar todos los documentos que van a ser necesarios para dejar formalizado el acuerdo, ¿no? Y acá un punto aparte en relación a la evaluación, que es probablemente dentro de los temas más gruesos el más importante, ¿no? Cuánto van a invertir y cuánto reciben de participación de acciones en el emprendimiento. Y acá tenemos, algo vimos en el ejercicio, en el caso de negocios, la evaluación pre-money y la evaluación post-money. La evaluación post-money es simplemente, como lo veíamos, si yo pongo, por ejemplo, $10.000 y recibo el 20% de participación en el negocio, haciendo regla de 3 simple, quiere decir que el negocio en su totalidad, en el 100%, vale $50.000, ¿no? Y vale $50.000 con, si yo soy el inversor, con mis $10.000 adentro, ¿no? Y yo tengo el 20%. La evaluación pre-money es simplemente la evaluación del negocio completo cuando yo le saco los $10.000, ¿no? Entonces, si yo decía, bueno, si $50.000 es la evaluación post-money, la evaluación pre-money va a ser $40.000, ¿no? Porque el negocio digamos, se determina su valor justo exactamente antes de la inversión y después post-inversión. Esto, digamos, puede tener que ver o no con una evaluación técnica financiera del negocio, pero en definitiva, como charlábamos la vez pasada, es un número que se acuerda, que se negocia y que tiene también mucho que ver con la oferta y la demanda, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, somos un inversor poco conocido con un negocio que está recién empezando, en pañales, y tenemos que ir a tratar de convencer a muchos inversores para que nos faciliten el capital para hacer crecer el negocio, bueno, es probable que los inversores tengan una postura más selectiva, y entonces mi evaluación que es el precio al cual entra la inversión, bueno, sea más reducida, más austera, digamos, y las condiciones que podamos negociar en el term sheet, bueno, sean probablemente más inclinadas a favor del inversor. Cuando yo tengo quizá o un emprendedor muy famoso que ya ha sido exitoso, o tengo un emprendimiento que ya ha avanzado y ha salido de la etapa temprana y ya tiene algo de tracción y se empieza a ver que va a ser un negocio que promete mucho, bueno, probablemente ahí tenga muchos inversores interesados en entrar a mi negocio, y entonces, un poco como charlábamos, creo que eras vos, Gustavo, que hacías el comentario en la segunda clase, la evaluación se empieza a inflar, ¿no? Porque el negocio puede recibir una cantidad determinada de capital, para lo cual puede hacer uso, y, digamos, y no puede absorber más de lo que puede usar, ¿no? Porque tendría caja, digamos, sentada sin utilizar, lo cual es ineficiente. Entonces, la forma un poco de ajustar esa situación es subir el precio de las acciones, es decir, subir un poco la evaluación del negocio. Una vez que tenemos
la evaluación acordada y el term sheet con todas las condiciones comerciales acordadas, bueno, ahí ya tenemos que llamar a los abogados para que nos escriban el acuerdo de inversión o todos los documentos, como decía Fede, que van a instrumentar, ahora sí, con fuerza legal, esta inversión, ¿no? Estos contratos pueden ser muy simples cuando probablemente estamos en una etapa más temprana y estamos trabajando con gente que conocemos, familia, amigos conocidos, probablemente algún inversor ángel, y se pone bastante más sofisticado cuando ya tenemos un grado de avance importante y empezamos a tratar con fondos de inversión que son más institucionales, más profesionales, y que van a invertir un capital bastante más importante, ¿no? Entonces ya justifica trabajar bastante en la documentación que respalde y dé las condiciones y las salvaguardas legales para este tipo de inversiones. Entonces, el acuerdo de inversión, entendido como el conjunto de contratos, son contratos legales y ejecutables, incluye algunas secciones, por ejemplo, la de manifestaciones, representaciones y declaraciones, que esto, digamos, son declaraciones o, digamos, enunciados que tiene que hacer el emprendedor para dar salvaguarda a los inversores de que hay determinadas cosas que se cumplen y que, digamos, dan por ciertas. Por ejemplo, bueno, que el negocio es una sociedad constituida de acuerdo a las leyes del país donde está basado, que no existen, por ejemplo, pasivos ocultos o pasivos contingentes que el inversor puede no haberse enterado, ese tipo de cosas se incluyen en el contrato. Obviamente el emprendedor tiene que asegurarse que estas cosas son ciertas, porque si no el contrato, digamos, es susceptible de sanciones, ¿no? Después tenemos otra sección que es muy usual, que se llama compromisos y obligaciones, que establece, digamos, lo que se llaman los covenants, ¿no? Que son las obligaciones de hacer o de no hacer, ¿no? En el caso de las obligaciones de no hacer, estaremos hablando de covenants negativos, y en el caso de obligaciones de hacer, estaremos hablando de covenants positivos. Algunos ejemplos usuales en este tipo de cosas, por ejemplo, es que si el inversor ha negociado que va a tener la posibilidad de nombrar un director, por ejemplo, en el director de la empresa, bueno, un covenant positivo o una obligación de hacer puede ser para el emprendedor causar que este nombramiento del director se realice, ¿no? Hacer todas las acciones necesarias para que el inversor pueda nombrar un director. Ejemplos de covenants negativos puede ser, por ejemplo, no cambiar la naturaleza del negocio, la línea del negocio sin consultar, no hacer aumentos, digamos, no razonables de sueldos a los empleados y ese tipo de cosas que pueden alterar las condiciones bajo las cuales se acordó hacer la inversión. Y por último, tenemos algunos derechos que el inversor se puede reservar para sí mismo, que pueden ser, por ejemplo, el first refusal, que le da al inversor la posibilidad de empardar el precio de la próxima ronda de inversión, ¿no? y tener una alocación de acciones que iguale el precio de la inversión de la próxima ronda. Esto pensando en las sucesivas rondas de inversión, en donde si el negocio es exitoso, la evaluación va a ir creciendo, ¿no? El precio para entrar en el negocio va a ir creciendo. Incluso acá, bueno, Fede comentaba la semana pasada que en algunos casos el inversor incluso se reserva el derecho de entrar en la siguiente ronda de inversión a un descuento, ¿no? Si eso es así, bueno, tiene que quedar
reflejado en el contrato. Después, otra condición que se usa bastante es lo que se llama ratchet, que la traducción literal es trinquete, que son, digamos, provisiones y salvaguardas antidilución, ¿no? Nosotros veíamos que en cada ronda sucesiva que ingresa nuevo capital a la compañía, los accionistas existentes se van diluyendo, ¿no? Van aumentando el valor económico de sus acciones porque la evaluación del negocio va creciendo, pero su participación se va reduciendo, ¿no? A medida que otros terceros empiezan a tomar porcentajes de propiedad del negocio. Esto está todo bien, pero puede darse el caso de que si el negocio empieza a tener algunos problemas, alguna turbulencia, que se hagan rondas de inversión posteriores a evaluaciones más bajas, ¿no? Si el negocio o la economía, el contexto quizá no es tan favorable, y el negocio de todas maneras necesita levantar fondos, bueno, se puede dar que se haga por ejemplo, una ronda A, una evaluación de, digamos, 100, y una ronda B, una evaluación de 80. Entonces, estas provisiones antidilución lo que hacen es compensan al inversor que entró temprano ante esta eventualidad, que es algo bueno para el inversor porque lo protege de esta situación. Para el emprendedor no es tan bueno porque le dificulta levantar capital en situaciones en que por ahí, digamos, el contexto no es tan favorable, ¿no? Y además está decir que si el inversor inicial no se diluye, el que recibe todo el costo y el peso de esa dilución adicional es el emprendedor, ¿no? Entonces acá también se corre un poco el riesgo de que el inversor quede demasiado licuado, demasiado diluido, y empiece a perder ese incentivo que necesitan todos los emprendedores para seguir comprometido con el negocio, ¿no? Así que, si bien estas provisiones se usan, y hay que establecerlas en el contrato si así se han negociado, bueno, hay que tener un poco de cuidado, y lógicamente estas cosas, cuando el contexto cambia, las condiciones cambian, también están sujetas a negociación, ¿no? Porque acá la idea también es alinear los incentivos tanto del equipo emprendedor como de los inversores para que el emprendimiento progrese, ¿no? Que es el interés de todos. Así que bueno, este es un poco un panorama muy rápido de lo que es la instrumentación de una inversión externa. ¿Bien? Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no, ya pasamos al tema de herramientas financieras que nos tocaba hoy. Bueno. Vamos a ir entonces a la otra. No. Lo perdí. ¿Por qué no me lo muestra? Recién se veía, Agus, pero se veía todo el PowerPoint, ¿eh? Sí, pero ahora sí. A ver. Ahí está. Ahora sí, perdón. Bien. Ahí estamos, bueno. Tema 4, herramientas financieras. Acá vamos a ver algunas herramientas y medidas que para nosotros, y esto lo discutimos bastante con Fede, son indispensables
que el emprendedor maneje, aunque sea en forma, digamos, básica y rudimentaria, pero es importante que el emprendedor tenga cierto control sobre las variables financieras, ¿no? Para asegurar un poco el éxito del emprendimiento, y por otro lado, tener la capacidad de planificar un poco a futuro, que para nosotros los financieros es primordial, ¿no? Poder ir anticipando sobre todo las necesidades de capital. Entonces, acá, digamos, esta caricatura resalta un poco lo que es la medida fundamental para todas las evaluaciones financieras que podemos hacer, que es el cash flow o el flujo de fondos, ¿no? Todo lo que impacta en la cuenta bancaria o en la billetera es lo que los financieros le prestamos mayor atención. Y sobre todo vamos a estar pensando en, como decía, tratar de proyectar el futuro, ¿no? Y anticipar un poco el futuro e ir adelantándonos a las necesidades de capital o de financiamiento. Entonces, ¿qué es Una lo que... cosa, Agus, importante Sí. es que a veces nosotros lo damos por sentado, pero es la importancia del valor del tiempo, ¿no? Y del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo un ingreso o un egreso hoy que un ingreso o un egreso dentro de 90 días, o un ingreso o un egreso dentro de un año. No solo por un contexto inflacionario, sino por el costo de oportunidad. O sea, nosotros no solo, y por ejemplo en la Argentina, nosotros no solo tenemos un costo de oportunidad respecto a otras opciones que podemos hacer con el dinero, que siempre se tienen en cuenta, sino también tenemos el fundamental de la inflación que nos pega muy fuerte. Entonces, nosotros en todo esto que vamos a ver, lo damos por sentado, pero sepan, el tiempo cuesta plata. O sea, es herramienta Absolutamente. fundamental. Absolutamente, y por eso también los financieros estamos muy enfocados en el flujo de fondos de cualquier negocio, pero especialmente cuando estamos hablando de un emprendimiento, un poco por lo que decía Fede, ¿no? La caja hoy o mañana vale más que la caja dentro de un mes o dentro de un año, ¿no? Pero entonces, para un poco darles la hoja de ruta de lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar viendo los estados financieros, que es, si alguno es contador... Perdón, bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Loli. Con respecto a eso que decían, obviamente que la plata de hoy no es la misma que la de mañana, qué complicado debe ser el tema de hoy vendo, y yo entiendo que de lo que vendo hoy tengo que en algún momento sacar una parte de ganancia y otra parte de volver a invertir para renovar la mercadería, por ejemplo. Reposición de stock. Claro, exacto. Y si yo tengo que reponer el stock, qué loco, porque prácticamente se debe ir el margen de la ganancia, de lo que yo gano hoy, al nuevo de más adelante, que va a ser más caro. Agus ahora lo va a entrar en detalle después en una slide del ciclo operativo. Y ahí si querés, que está en una slide, podemos entrar en detalle, porque si entramos ahora en eso, Perdón. no salimos más de la discusión, porque ahí hay gran parte del éxito, ¿no? Lo que muchas veces se llama dar la vuelta, o sea, una vez que lograste financieramente romper esa barrera, sobre todo cuando es de mercadería, es como que cuesta romper esa barrera, y una vez que la rompiste ya diste la vuelta y ya estás mejor. Pero si querés lo vemos algo que hago, no sé si querés aclarar algo, pero tenés un slide preparado para eso justo. Sí, absolutamente. Está buenísima la pregunta, porque me da pie un poco para hacer foco en diferenciar, ¿no? Acá tenemos los 3 estados financieros básicos, hay algunos otros que no vamos a ver, pero los 3 estados financieros que normalmente cuando
los vemos sobre un negocio, nos están mostrando o explicando el pasado, ¿no? Entonces tenemos el balance o el estado de situación financiera, que es la foto a un determinado momento, ¿no? Del negocio, de la compañía. ¿Qué tenemos y cómo lo financiamos, ¿no? Y normalmente este balance se hace al cierre de un ejercicio económico de un año de actividad. Después tenemos lo que es el estado de resultados, que nos muestra la película de lo que hicimos en ese año, ¿no? Principalmente nos muestra cuánto vendimos y cuánta plata ganamos, ¿no? Y acá un poco Loli va en línea con tu pregunta. Nosotros podemos tener un estado de resultados con un resultado, una ganancia, un resultado positivo, pero después tenemos que mirar lo que miramos los financieros, que es el flujo de fondos, que yo acá le llamo la billetera, también le podríamos llamar la cuenta bancaria, ¿no? Que es lo que entra y sale, lo que impacta en mi flujo de efectivo, ¿no? Y en definitiva, el saldo de la cuenta bancaria es lo que no me va a dejar mentir, y es lo que a nivel financiero, de alguna manera, tiene valor, ¿no? Cuando nosotros, todos los ejercicios de análisis financiero y de evaluación de negocios están relacionados con el flujo de fondos. Y ahora vamos a ver por qué esa diferenciación. Arrancando por el balance, que decíamos es la foto, nos va a mostrar, en primer lugar, qué tenemos en el negocio a una determinada fecha, ¿no? Y esto va a estar reflejado en el activo, que vamos a tener el activo corriente, que son los bienes o los activos que se transforman rápidamente en caja. Esto está súper simplificado, pero queríamos hacerlo bien práctico para que, digamos, se lo lleven, sobre todo los que no tienen quizá una formación contable o financiera. ¿Qué tenemos en el activo corriente? Bueno, la caja, la cuenta, la plata en el banco, básicamente, el stock, el inventario que tenemos, y los créditos por ventas, que son básicamente las ventas que hicimos pero todavía no cobramos, ¿no? Ya concretamos la venta, probablemente entregamos el producto, y como vendimos a crédito, esperamos que nos paguen nuestros clientes o en cuotas o en alguna fecha futura. Eso dentro de lo que es el activo corriente. El activo no corriente, que es la otra parte de los bienes o los activos que tiene nuestro negocio, y que son esa parte de los bienes que no se convierten en caja rápidamente, constan de el activo fijo, que pueden ser las máquinas, la planta, no sé, las computadoras, los vehículos que tengamos. Si tenemos algún local, por ejemplo, eso entra dentro del activo fijo. Y después también tenemos los intangibles, que constan básicamente de marcas y patentes, ¿no? Esos activos que tienen. Hay otras cosas, y de nuevo, si hay algún contador, seguramente me dirá, bueno, acá se pueden activar gastos de investigación y gastos de startup, pero para hacerlo bien simple, tenemos los activos que están dentro del negocio, que normalmente tiene que ver con alguna marca registrada que tenemos, o alguna patente para poder comercializar nuestro producto sin que la competencia lo pueda copiar, etc. Y del otro lado del balance, la otra parte es, bueno, ¿cómo lo financiamos a todo esto? Porque nosotros, para llegar a este punto en la foto, tuvimos que haber levantado capital y aplicado a estas cosas, ¿no? En particular, si tenemos caja en los bancos, es porque alguien, o nosotros, el emprendedor o algún inversor, invirtió capital en el negocio, ¿no? Entonces acá la parte verde es lo que llamamos capital o patrimonio del negocio, que son básicamente los accionistas, las personas que invirtieron en este negocio y van a riesgo, y si el negocio gana plata,
ellos recibirán ganancias y dividendos, y si el negocio pierde plata, bueno, participarán de las pérdidas también. Y además de este capital o patrimonio, tenemos lo que es deuda, que normalmente en los emprendimientos es bastante limitado, primero porque, digamos, ¿quién presta plata? Bueno, los bancos principalmente, ¿no? Y a los emprendimientos, sobre todo los que todavía están arrancando, bueno, es, como decíamos la vez pasada, es poco probable que los bancos les presten plata, más allá de quizás financiar algún vehículo o alguna maquinaria en particular. Y después sí tenemos lo que también veíamos la semana pasada, que es la deuda comercial, que es el financiamiento que nos dan nuestros proveedores, ¿no? Nuestros proveedores, si tenemos alguna relación, digamos, de largo tiempo, si tenemos alguna asociación estratégica y los proveedores deciden apoyarnos, bueno, pueden hacernos entregas de inventario para que nosotros tengamos productos para vender, pero que el pago lo esperen algún tiempo después, ¿no? Entonces, eso queda registrado como una deuda, le debemos plata a estos proveedores. Pasando a lo que es ahora la película o el estado de resultados, decíamos, este estado... Perdón, Agus, perdón, un segundo, perdón. ¿Podés Sí, volver? dale. ¿Alguna duda hasta la parte del balance? ¿Podemos seguir? Bien. Cualquier cosa vayan escribiendo en el chat, si quieren, y lo vamos Acá es donde podemos correr el riesgo de que nos embalamos nosotros, así que no frena. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale, dale. No, yo soy contador, o sea que esto, el tema del balance medio que lo tengo claro. Pero lo que más me interesa de este tema, no, a mí lo que me interesa más que nada es el tema de las startups, que en general el valor de esas startups es la idea, es el proyecto, que es lo que en general tendríamos que tener en un intangible, si no, no me cerraría este balance. O sea, una inversión en un capital que en realidad no tiene inventarios, no tiene créditos por venta, no tiene deudas, yo tengo que tener un muy buen activo intangible para que ese capital sea grande y haya una inversión. ¿Qué elementos tengo? Porque generalmente, o sea, cuando lo veo en las clases de contabilidad y todo, es algo sencillo, porque tengo stock, tengo máquinas, tengo productos. Pero acá estoy tratando de vender una idea que me va a generar futuros ingresos, generalmente. Y en ese caso, para que esta ecuación cierre, tengo que tener un buen valor de activo intangible. ¿O no? Sí, totalmente. También, digamos, vos sabrás mejor que nosotros, siendo contador, que vos podés activar gastos de investigación, gastos de desarrollo, ¿no? Por lo cual, digo, para nosotros financieros, de nuevo, nuestra preocupación es más que nada mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces, un balance que refleje el pasado de un negocio que todavía, por ejemplo, no tiene ventas, la verdad que tiene poco valor, ¿no? Porque, Claro. digo, vos podés tener un capital X y que esté todo invertido en activo, gastos activados de investigación y desarrollo del MVP y demás, pero la verdad que lo que vos tengas ahí y con el activo y el pasivo, el activo y el patrimonio balanceados a nivel contable, no necesariamente refleja el valor que tiene ese producto, ¿no? No, estamos de acuerdo. Es la plata que invertiste en eso, que puede estar bien invertida o mal invertida, ¿no? De acuerdo a cómo funcione. Pero está buena la observación, porque en realidad lo que estamos haciendo es repaso de estos 3 estados financieros para después pasar a lo que es la proyección, que es lo que en realidad nos interesa desde el punto de vista financiero. Dale, gracias. Así que bueno, decíamos, bueno, el estado de resultados nos va a mostrar la película de lo que pasó en el último año, en el último mes, depende el periodo en el que elijamos verlo, ¿no? Entonces,
el estado de resultados nos va a mostrar en la primera línea las ventas que tuvimos en el periodo, y las va a mostrar y las va a totalizar independientemente de si las cobramos o no. Entonces, acá se interrelaciona con el balance, porque las ventas que cobramos nos van a impactar en la cuenta bancaria, ¿no? Vamos a cobrar y nuestro saldo en la cuenta bancaria va a aumentar. Y eso, digamos, nos impacta, decíamos, en esta parte del balance. Y las ventas que hagamos a crédito, es decir, que todavía no las cobramos, nos va a incrementar el saldo de créditos por venta, ¿no? Que lo tenemos acá también en el activo corriente. Después, a estas ventas, obviamente, tenemos un costo de los productos que vendimos, que tienen que descontarse, porque, lógicamente, no es todo ganancia. Entonces, todo el costo de los productos que vendimos, lo vamos a bajar de la parte de inventario, que también forma parte de nuestro activo, ¿no? Entonces, a medida que vamos vendiendo productos, nuestra línea de inventario, que estaba en el activo corriente, también se va a ir reduciendo. Después vamos a tener los gastos de estructura, que son básicamente los sueldos de nuestros empleados, el alquiler de nuestras oficinas, no sé, la luz, el gas, y internet, y todos los servicios que usemos, servicios de, qué sé yo, de abogados, de asesores impositivos, etc. Y vamos a tener un rubro que es amortizaciones y depreciaciones, que básicamente cuentan como un gasto y reflejan la desvalorización de los activos que tenemos y que hemos invertido o comprado para el funcionamiento de nuestro negocio, ¿no? Entonces, si compramos una computadora, por ejemplo, bueno, la computadora, además de gastarse por el uso, empieza a tener obsolescencia tecnológica, ¿no? Nosotros sabemos que una computadora a los 3 años ya empieza a perder capacidad, porque salen nuevos programas y salen nuevos modelos. Entonces, esa desvalorización de los bienes que usamos para llevar adelante nuestro negocio, si bien no es una salida de caja, no es algo que tenemos que ir pagando mes a mes, no deja de ser un costo del negocio. Entonces lo vamos a reflejar dentro de los gastos de estructura. Igualmente, si tenemos, por ejemplo, gastos que activamos en intangibles, bueno, ahí vamos a tener depreciaciones, o amortizaciones en realidad, de estos gastos que vamos a ir distribuyendo a lo largo del tiempo, que tampoco son salidas de caja, no van a impactar en nuestra cuenta bancaria, pero sí los tenemos que tener en cuenta si queremos tener la medida de la rentabilidad de nuestro negocio. Después, otros gastos que vamos a tener que ir pagando son los intereses, en el caso de que tengamos deuda financiera principalmente, que paga tasa de interés, y después vamos a también tener que pagar impuestos, que en este país es un tema bastante candente. Todo negocio paga impuestos, desde el IVA, ingresos brutos, tasas municipales, y obviamente si tiene una ganancia va a pagar impuesto a las ganancias. Entonces, una vez que descontamos todos los gastos, nos va a quedar un resultado que en la mayoría de los casos, en un emprendimiento que están haciendo, el resultado probablemente de pérdida, y a medida que vaya escalando y vaya, digamos, logrando ganar mayor volumen, este resultado idealmente se transformará en positivo. ¿Bien? Así que, ¿hasta acá estamos? Sí, vamos bien, vamos bien. Bien. Y por último llegamos al flujo de fondos, que es lo que les decía más nos interesa a los financieros, ¿no? Entonces el flujo de fondos arranca con el ingreso de caja, ¿no? No ya las ventas que hicimos en el periodo, sino solo las ventas que cobramos, ¿no? Y en el ejemplo
podemos tener las ventas que hacemos al contado más las ventas que hicimos en el pasado, que las habíamos contabilizado en nuestra línea de créditos por venta, que ahora las empezamos a cobrar. Todo eso son ingresos de fondos en nuestra cuenta bancaria. A eso le vamos a descontar los pagos de gastos, o sea, solo los gastos que implican salida de caja. Habíamos visto que las depreciaciones y amortizaciones no implicaban salidas de caja, con lo cual no los vamos a tener en cuenta acá, pero sí todos los sueldos, los alquileres y demás. Vamos a tener también en cuenta los intereses, si es que tenemos deuda bancaria, y los impuestos al momento en que se paguen esos impuestos. En el estado de resultados nosotros vamos a calcular los impuestos que corresponden a este periodo, a ese último año, que no necesariamente se pagan en ese año, ¿no? Porque cuando yo presento los estados financieros voy a determinar sobre todo lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Hago una liquidación y el impuesto a las ganancias lo voy a pagar más adelante. Acá lo voy a alocar, digamos, en el periodo en que estoy analizando y en el periodo en que se produjeron las ventas. Eso para los contadores se llama base de vengado, que básicamente se alocan los impuestos y los gastos al periodo al cual corresponde. Cuando vamos al flujo de fondos, vamos a tener en cuenta solamente las salidas de caja que impactan en ese periodo. Dale, acá Emanuel me consulta sobre lo que incluye cobro de ventas. Habíamos dicho que yo puedo hacer ventas al contado y cobro directamente y me aumenta la cuenta bancaria, o puedo hacer ventas financiadas, ¿no? Puedo vender en cuotas o puedo vender a 60, 90 días, en cuyo caso esa venta la voy a cobrar al momento en que lo pacté, y mientras tanto, en mi contabilidad yo voy a hacer la salida de la mercadería y voy a registrar la venta contra una creencia que voy a tener, que un cliente me tiene que pagar en el futuro, ¿no? Entonces eso va a aumentar mi línea de créditos por ventas. Cuando finalmente transcurre ese periodo y esa venta que hice diferida la cobro, me impacta en el flujo de fondos, pero la bajo de créditos por venta, porque ya no es más una creencia, un crédito que voy a cobrar, sino que ya se materializó. ¿Bien? No sé, Manuel, si contesté tu pregunta. Sí, ahí quedó bien. Perfecto. Entonces, decíamos, flujo de fondos, cobro de ventas, todos los pagos que tengo que hacer. También, como decía Loli más temprano, tengo que reponer mi mercadería, ¿no? Porque voy vendiendo, en determinado momento me quedo sin. Voy bajando mi línea de inventarios, y en algún momento me quedo sin inventario. Entonces, acá tengo que aplicar parte de los cobros que hago, y de ese capital que tengo en mi cuenta bancaria, a reponer inventario. ¿Cuánto voy a reponer? Bueno, eso es parte, digamos, del manejo que voy a hacer de mi negocio, pero voy a reflejar cuando, al momento en que yo le pago a mi proveedor por ese inventario. Y después puedo también tener en cuenta compras de activos fijos, o inversiones en activos intangibles, ¿no? Que obviamente también implican una salida de caja, y que las voy a hacer, por ejemplo, aumentando el activo fijo. Entonces yo saco plata de mi cuenta bancaria para comprar una máquina o una computadora, entonces esa computadora nueva la reflejo como un aumento en el activo fijo, y tengo una salida de caja, por eso esta línea está en rojo. Y después tengo todo lo que es ingresos de capital, decíamos rondas de inversión, por ejemplo, en donde los inversores inyectan capital
en el negocio, bueno, esas son entradas de caja, o puedo tener algún préstamo, ¿no? Que también van a aumentar mi saldo en mi cuenta bancaria. Cuando hago la cuenta de todo esto, me queda el flujo de caja o el cash flow neto del periodo que estoy considerando. Así que bueno, esta es la medida básica que vamos a estar usando para basar nuestras proyecciones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta, duda? Estamos bien. Bueno, en función de estos 3 estados financieros, y sobre todo en la parte inicial del emprendimiento, hay algunos indicadores que son súper simples, pero que nos van a permitir tener una idea bastante clara y poder anticipar situaciones como, por ejemplo, la necesidad de hacer una nueva ronda de inversión o de salir a conseguir capital. Una medida muy usual es la tasa de capital que quemamos mensualmente, ¿no? Lo que se llama cash burn rate, ¿no? Que es... ¿Te puedo preguntar acá? Dale, sí, sí. Cuando hablamos de pagos, ¿hablamos de pagos de capital de trabajo o pagos de deuda financiera o de inversiones también? Hablamos de cualquier pago. Cualquier pago, o sea, no del capital de cualquier... trabajo común, sino una deuda bancaria o algún compromiso que tenga durante este periodo. Cualquier cosa, porque acá lo que queremos ver es con el, y ahora voy al cash runway, que es la pista que tenemos. Cuando yo arranco, yo puedo estar haciendo pagos de compra de inventario, puedo estar haciendo pagos de, qué sé yo, gastos de publicidad, por ejemplo, y para determinar cuándo voy a necesitar, por ejemplo, hacer una nueva ronda de inversión, yo necesito saber cuánta plata estoy quemando mensualmente, ¿no? Entonces, si yo tengo, es básicamente los pagos que hago menos los cobros de las ventas o el ingreso de capital que haga por inyecciones de capital, o en el caso de que yo tenga pautados determinadas etapas de liberación de capital en un acuerdo con un inversor externo, bueno, también lo puedo tener en cuenta, ¿no? En definitiva es cuánta plata neta me sale por mes hasta tanto llegue a, como decía Fede, al punto de equilibrio de caja, ¿no? Y si yo tomo este flujo negativo mensual y agarro el saldo de mi cuenta bancaria y lo divido por este flujo negativo mensual, me va a dar la cantidad de meses que tengo vida, digamos, o hasta tanto logro dar vuelta al flujo, ese flujo se transforma en positivo, o tengo que hacer una nueva ronda de inversión y conseguir nuevo capital, ¿no? Que me permita seguir traccionando y haciendo y llevando adelante mi negocio hasta tanto, bueno, logre tener un flujo de caja positivo. Entonces, estas 2 medidas son súper importantes, son súper simples de calcular, es algo que uno puede hacer mirando, digamos, el extracto bancario, pero es súper importante porque, bueno, un poco como les contábamos la vez pasada, conseguir capital adicional en caso de que sea necesario, bueno, es algo que lleva tiempo, ¿no? Y hay que anticiparlo. Otro indicador que es muy útil sobre todo cuando uno tiene varios productos con distintos precios y distintas condiciones de venta, es poder calcular cuántos días en promedio tardo en cobrar mis ventas, ¿no? Sobre todo si tengo políticas comerciales agresivas, con descuentos, con financiamiento, con cuotas, bueno, tener
un indicador muy que resume la información de a cuántos días en promedio logro cobrar mis ventas, es algo que para el financiero es muy importante. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo calculo? Tomo mi línea de créditos por venta, lo multiplico por la cantidad de días en el año y lo divido por mis ventas. Y eso me va a dar la cantidad de días promedio a la cual yo estoy dando crédito, ¿no? Acá no hay una medida, si quieren, buena o mala, sino lo que voy a estar controlando yo es que esta cantidad de días promedio no se me empiece a extender, ¿no? Porque a veces uno, en aras de crecer, sobre todo la parte comercial, tiende a dar facilidades para que las ventas puedan crecer, y estas facilidades tienden a ir sobre todo por el lado del financiamiento, ¿no? Y de la postergación de cobro, vender a crédito, y eso me puede generar una exigencia adicional a nivel financiero, ¿no? Porque lógicamente yo genero una venta, pero la voy a cobrar en un plazo largo, pero a la vez tengo que entregar el producto y tengo que reponer stock, y el stock, si no tengo financiamiento del proveedor, tengo que poner plata. Entonces a nivel financiero, si yo tengo o empiezo a extender la cantidad promedio de días de cobranza, bueno, empiezo a consumir la caja que tengo, ¿no? Así que esto es algo, ahora lo vamos a ver cuando hagamos el ejemplo de proyección. Ahí a vos hay una pregunta, si para la Argentina no se multiplica con 1,21, ya que se tiene que pagar el IVA. Sí, a ver, puede ser que esa sea la forma correcta. Vos decís que se multiplique por 1,21 la cantidad de días o las ventas. Carlos. El saldo de créditos por venta tiene incluido el IVA. O sea que yo, si lo comparo con las ventas, le tengo que agregar el IVA multiplicado. O sea, el divisor de ventas tendría que estar multiplicado por 1,21. Perfecto. Es un detalle, pero el IVA nos mata. No se financia. Pero desgraciadamente es algo que o sea, lo tengo que pagar al otro mes y a lo mejor yo vendo 90 días. Exactamente. Sí, además me aumenta los días de cobranza. Claro, con lo cual es un porcentaje lo suficientemente relevante para darte en los días. Así que, bueno, siendo las 8:15, yo les propongo hacer un recreo de 5 minutos, así después encaramos los dos temas que nos faltan, que son la discusión de capital de trabajo y ya sin meternos de lleno en el ejercicio de proyección. ¿Les parece? Así que nos volvemos hagamos 8:20, nos volvemos a encontrar. ¿Bien? Bueno, acá estamos de vuelta. Estábamos acá. Bueno, un concepto fundamental es el capital de trabajo, ¿no? Que es cuánto tengo invertido en el giro de mi negocio, o también, digamos, lo podemos llamar cuánta plata tengo en la calle, ¿no? Invertida tanto en inventario como en financiamiento de ventas.
Entonces el capital de trabajo lo voy a medir como el volumen que tengo en la línea créditos por venta y los productos que tengo en inventario, menos lo que todavía no le pagué a mis proveedores, que ya me entregaron, y eso me va a dar el capital de trabajo, que es, como decía, una medida de cuánta plata tengo invertida en el giro de mi negocio. En algunas mediciones del capital de trabajo también se puede incorporar la línea de caja, sobre todo cuando vendo, parte de mis ventas las hago al contado, entonces es correcto incluir la línea el saldo de mi cuenta bancaria, básicamente, cuánta plata tengo en el banco. En un negocio sano, lo ideal es tener capital de trabajo positivo, ¿no? Sobre todo si yo estoy vendiendo con un margen de rentabilidad mis productos, bueno, es esperable que si sumo la caja que tengo en el banco, más la plata que tengo por cobrar de ventas ya realizadas, y mi inventario, sea mayor que lo que le debo a mis proveedores. Otra forma de verlo es mirar el ciclo operativo de mi negocio, ¿no? Yo acá puedo diferenciar entre el ciclo operativo, que va desde que recibo los insumos o el inventario que me entrega mi proveedor, hasta que cobro las ventas. En el medio, yo voy a tener un periodo en donde voy a tener productos en stock, que en este ejemplo es de 60 días, realizo una venta, y la venta la hago a crédito, y le doy 60 días para que mi cliente me pague. Entonces, el ciclo operativo total es de 120 días, pero cuando voy a lo que se llama el ciclo de conversión de efectivo, que es cuánto tardo en convertir parte de mi inventario en caja de nuevo, tengo que tomar en cuenta si es que logro crédito de los proveedores, y lo mido desde que el momento en que pago por los insumos, que, como decía, no necesariamente es al mismo momento en que recibo parte de mi stock, sino que en este ejemplo el proveedor me entrega y me permite pagarle a los 45 días, y después, bueno, ese stock lo transformo a través de la venta en efectivo cuando cobro esa venta. Entonces, en este ejemplo, mi ciclo de conversión de efectivo es de 75 días. Necesariamente, en esto, como veíamos en el cálculo de capital de trabajo, voy a tener una determinada cantidad de plata invertida en el giro de mi negocio. Y acá, digamos, vamos a introducir un elemento muy importante, que es lo que se llama el break-even, ¿no? Es cuando yo voy vendiendo, con suerte voy a tener un precio que es mayor que mi costo unitario, entonces voy a tener un margen por cada producto que vendo, voy a tener una rentabilidad unitaria que me va a aportar cada venta que hago. Cuando yo logro vender una cantidad determinada de productos que la sumatoria de ese margen unitario me permite cubrir mis costos fijos de estructura, que pueden ser sueldos, alquiler, servicios y todos los gastos que yo necesito hacer para mantener funcionando mi negocio, entonces llego a un punto de equilibrio económico, o también llamado break-even, ¿no? Es el punto en donde yo logro equilibrar económicamente mi negocio, y a partir de ese punto, a medida que aumentan las ventas, bueno, voy a empezar a tener una ganancia, ¿no? Hasta ese punto sigo perdiendo plata a nivel económico. Una diferenciación muy importante es que yo puedo haber superado el punto de break-even o el punto de equilibrio económico y tener un negocio rentable, pero no necesariamente eso significa que yo esté equilibrado a nivel financiero, a nivel de flujo de caja.
¿no? Porque ahora, como vamos a ver, yo puedo continuar haciendo, o puedo necesitar continuar haciendo inversiones, tanto en equipos, en maquinaria, o en contratación, digamos, de gente, o puedo estar haciendo inversiones en promoción y publicidad, por ejemplo, para seguir potenciando el crecimiento de mis ventas, y entonces mi salida de caja a nivel mensual puede ser todavía mayor que mis ingresos, más allá de que mi negocio haya superado este punto de equilibrio económico. Este break-even se puede medir tanto en unidades como en pesos. Y esto es una medida útil porque también me permite un poco planificar y tener visibilidad en términos de cuántos productos, por ejemplo en unidades, necesito vender para empezar a ganar plata, empezar a superar ese punto y lograr empezar a tener una rentabilidad. El cálculo del break-even en unidades es un cálculo bastante simple. Tengo que hacer la sumatoria de mis costos fijos y dividirlo por el margen unitario que me deja cada venta de mi producto, y eso me va a dar una cantidad de productos, de ventas, en términos de unidades de producto, que me van a permitir, digamos, poner, por ejemplo, un objetivo, un hito que tengo que alcanzar. Esto es útil cuando soy monoproducto, ¿no? O tengo, mis productos tienen márgenes parecidos, y entonces es indistinto vender uno u otro producto. Cuando tengo múltiples productos con diferentes márgenes, entonces me es más útil utilizar una medida del break-even en pesos, ¿no? En unidades monetarias, ¿no? Ahí la fórmula se complica un poco más, pero vamos a hacer lo mismo: costos fijos dividido 1 menos el costo variable dividida las ventas. Y eso me va a dar un monto de ventas en pesos que debo lograr justamente para alcanzar este punto de equilibrio económico. Esta es una medida fundamental para tener en claro, porque, como decía, probablemente sea uno de los hitos y objetivos que yo me fije primero una vez que lanzo mi emprendimiento, para poder alcanzar lo más rápido posible. Entonces, una vez que tengo claro estos temas, avancemos hacia lo que es la proyección, ¿no? Que es, como decía al principio, lo que nos interesa hacer desde el punto de vista financiero: poder proyectar hacia adelante y tener idea de cuándo vamos a ir alcanzando primero el punto de equilibrio económico y después el punto de equilibrio financiero, o lograr tener un flujo de caja positivo, ¿no? Vale la aclaración, y acá Fede probablemente pueda comentarnos y ampliarnos con su experiencia. En muchos emprendimientos este punto de equilibrio financiero tarda bastante más tiempo en llegar, sobre todo cuando hablamos de emprendimientos que se ponen el objetivo de escalar rápidamente, entonces requieren grandes inversiones por ejemplo, en campañas comerciales, publicidad, etc. Sí, incluso también cuando no se tienen en claro las posibles o las futuras fuentes de ingreso, ¿no? Sobre todo eso pasa mucho en la parte tecnológica. Estaba viendo hace no mucho, se creó una nueva sociedad de bolsa que se llama CocoSwap, Cocos, que es de una persona, Ariel Esbar, que también está mucho en la comunidad Twitter, en la parte de inversiones, no de inversiones de criptomonedas, sino de inversiones de acciones de Argentina y de bonos, y creó una aplicación en donde uno puede realizar las transacciones, o sea, comprar y vender, tanto sea acciones, bonos, e incluso, bueno, comprar y vender dólares, obviamente en los márgenes legales, con comisión cero. O sea, él está
haciendo toda una base de datos, creo que ya hoy estaba superando, no me acuerdo, pero creo que estaba superando casi las 50.000 cuentas a costo cero. Y uno se preguntará, bueno, ¿dónde está su ingreso operativo? Y para él eso es una especie de publicidad en donde después la empresa va a empezar a tener revenue, o sea, va a empezar a tener ingresos por la asesoría que le da a los clientes más grandes o a empresas o a otras instituciones y no a los pequeños inversores. Pero para los pequeños inversores es como un free rider, porque vos podés utilizar esa aplicación totalmente gratis. Sin embargo, él va generando datos que después incluso se puede dar vuelta y venderlos al mercado, aunque hoy todavía no lo haga o no sepa cómo hacerlo. No porque no sepa, no porque no sepa desde el punto de vista de conocimiento, sino porque hoy todavía está generando datos y lo que hoy más se requiere en la industria es datos. Entonces, por eso a veces se complica un poco, y me sumo a lo que decía Carlos y la duda que tenía al principio, en las startups y sobre todo en la parte tecnológica, los balances nos quedan como un poco, no me gusta la palabra demodé, pero nos quedan un poco a veces desfasados de la realidad. O sobre todo de la realidad futura, ¿no? Y bueno, tendremos que encontrar mejores formas, inclusive esto lo discutimos mucho con Agustín en nuestras clases de finanzas, tendremos que encontrar mejores formas también de evaluar y de ir llevando estas cosas, sobre todo para startups y rubro tecnológico. Sin duda, bueno, un elemento que no mencioné también es que el balance y la contabilidad tradicional tampoco refleja el valor del capital humano que puede tener una organización, ¿no? Entonces tenemos dos cuestiones muy importantes, como pueden ser el capital humano y el capital tecnológico, digamos que no necesariamente está reflejado en el estado de situación financiero que digamos, nos provee la contabilidad tradicional, ¿no? Esas cuestiones un poco se escapan a este método digamos, de registración, que de todas maneras es lo mejor que tenemos, ¿no? Y que los financieros usamos mucho para basarnos y hacer los ejercicios de proyección que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo proyectamos? Bueno, habíamos visto en nuestro segundo encuentro las dependencias estratégicas en forma simplificada, las tres grandes estrategias que son la financiera, la comercial y la organizacional, y que están vinculadas una a otra, y si yo defino que quiero una determinada estrategia comercial, bueno, tengo que tener en cuenta una estrategia organizacional que sea consistente y por supuesto una estrategia financiera. Entonces, cuando inicio digamos, mi ejercicio de proyección de mi emprendimiento, básicamente la pregunta que voy a tratar de contestar es, bueno, ¿cuánto capital voy a necesitar de acuerdo a las cosas que quiero hacer y cuándo lo voy a necesitar? ¿No? Entonces, el ejercicio de proyección arranca proyectando ventas, ¿no? Y acá tengo que definir, primero, a qué precio voy a vender mis productos, y esto, digamos, tiene que ver con esta exploración del mercado, y cuándo estimo que voy a vender las cantidades necesarias, ¿no? Esto, lógicamente, en un segundo paso, sobre todo en lo que tiene que ver con la determinación del precio, tengo que tener en cuenta la estrategia comercial que voy a seguir, ¿no? Y acá puedo tener en cuenta cosas como descuentos que voy a hacer, financiamiento de las ventas en cuotas o a plazo, y lógicamente las campañas de publicidad y promoción, que también, digamos, me van a costar inversión. En tercer lugar, una vez que tengo definida una proyección de ventas, voy a tener que ver y planificar una estrategia organizacional que me permita generar esa cantidad de ventas,
¿no? Y en mi proyección yo voy a tratar de definir qué organización necesito y cuánto me cuesta esa organización, ¿no? Mes a mes, los costos fijos de estructura. Acá Carlos nos comenta, exactamente, dice, Carlos comenta que se utiliza el mismo método de registración contable, de balance, desde la época del Renacimiento, ¿no? Y que es hasta ahora lo más seguro que tenemos para los terceros. Cuando hablamos de emprendimientos, probablemente los inversores y los proveedores que evalúan nuestro crédito, y que claramente hasta ahora no se ha inventado un método mejor, más allá de, bueno, de estas cuestiones que decíamos que no se encuentran reflejadas, ¿no? Y la realidad es que la disciplina financiera se apoya fuertemente en los estados financieros y en el método de registración contable, que se lo debemos a Luca Pacioli, y que todavía lo usamos mucho, ¿no? Entonces decía, vamos a proyectar nuestros costos fijos de estructura en función de la estrategia organizacional, y en cuarto lugar, vamos a terminar de definir nuestra estrategia financiera, que va a constar básicamente en la forma en que vamos a financiar nuestro proyecto, ¿no? Y acá sí va a entrar cuánto capital necesitamos, y vamos a tener que ver si el capital lo podemos aportar nosotros, los emprendedores, o vamos a necesitar salir a buscar terceros que nos aporten parte de ese capital. Lo que nos va a permitir este ejercicio de proyección es determinar el cuánto, y ya vimos que, el cuándo inyectar capital en nuestro negocio, y ya vimos que el momento en el que ingresa un inversor, sobre todo un externo, al proyecto, es fundamental porque va a afectar la evaluación que hagamos y el precio de entrada de ese inversor en nuestro negocio, ¿no? Entonces, también va a determinar cuánto vamos a poder retener del valor que estamos creando con nuestro negocio. Lógicamente, como veíamos acá, todo se retroalimenta y todo tiene que ser consistente, con lo cual vamos a ir trabajando estos pasos, pero probablemente encontremos situaciones en donde o no nos alcanza el capital con el que estimamos contar, o hicimos una proyección demasiado ambiciosa de ventas, y entonces cuando llegamos a la parte de la estructura nos damos cuenta que es demasiado ambicioso y tenemos que ajustar. Bueno, el ejercicio consta justamente en armonizar estos 4 pasos, y después sí volcarlo en un modelo financiero, y acá vamos a los números duros ya, ¿no? En donde esto nos va a permitir visualizar claramente si tenemos alguna inconsistencia. Entonces, lo primero que vamos a proyectar es nuestro estado de resultados, que es, como decíamos, la película, o lo que refleja el resultado económico de nuestro emprendimiento. Acá hicimos un ejemplo muy simple de proyección a 6 meses, lógicamente cuando hagamos nuestra proyección podemos, digamos, hacerlo mensual o trimestral, semestral o anual, la periodicidad que creamos que necesitamos, y obviamente va a tener que ser más largo. Pero bueno, en este ejemplo, un poco para ilustrar, lo hicimos entre enero y junio, arrancamos proyectando las ventas en unidades, entonces decimos, bueno, en enero no vendemos nada, en febrero vendemos 30 unidades, en marzo 50, y así. Asumimos un precio de 10 pesos y un costo unitario de 4, con lo cual tenemos un margen de 6 pesos por cada producto que vendemos, y esto después lo traducimos en la línea de ingresos. ¿Cuántos pesos vamos a vender por mes
acá vale la aclaración que acá yo no estoy tomando en cuenta impuestos, sobre todo ingresos brutos, IVA y demás, que es, claramente hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, en aras de la simplicidad lo dejamos fuera. Y vamos a calcular la línea de costo variable, que son estos 4 pesos por la cantidad de unidades. Eso nos va a dar el margen bruto mensual, que decíamos es la contribución marginal de todos los productos que vendemos en ese mes. Después vamos a reflejar los gastos de estructura y los gastos comerciales, y acá sí, dentro de gastos comerciales, podemos tener en cuenta descuentos o algún tipo de publicidad que hagamos. Vamos a poner los impuestos que se van devengando, y vamos a arribar a un resultado neto. Resultado que es el resultado económico de nuestra actividad, ¿no? Y acá, en este ejemplo, en abril llegamos a balancear. Tenemos pérdida de enero a marzo, hasta que en abril llegamos a vender 180 unidades, y con este precio y este costo logramos lo que decíamos, el punto de equilibrio económico o el break-even. A partir de abril, ya en mayo y junio, económicamente empezamos a ganar plata, lo cual es un hito muy importante. Hasta acá es la proyección de la situación económica de nuestro negocio. Y ahora vamos a pasar a proyectar el flujo de fondos, que es, como decíamos, lo que nos interesa desde el punto de vista financiero. Entonces, lo que vamos a tener es no ya las ventas que hacemos, sino la cobranza al contado, y acá estamos suponiendo que el 50% de nuestras ventas, que es esta línea, acá, en ingresos, la vamos a financiar. La vamos a financiar 30 días. Entonces, de los 300 pesos que vendimos en febrero, 150 nos ingresan directamente a la cuenta, y 150 los vamos a cobrar un mes más tarde. Eso nos da un total de cobranza, ¿no?, que se va a ir incrementando, si quieren, de forma no sincronizada con la línea de ventas. Después vamos a tener en cuenta los gastos de estructura, los gastos comerciales, que por simplicidad acá los mantuvimos igual que en el estado de resultados, pero podrían ser distintos si tenemos fechas de pago distintos. Intereses e impuestos, y acá intereses no tenemos en este ejemplo porque no tenemos deuda, sí tenemos impuestos, que en el cuadro de resultados los habíamos puesto que correspondían 100 pesos por mes. Bueno, acá reflejamos cuándo los pagamos, ¿no? Y acá, del primer trimestre del negocio, vamos a pagar todo junto en abril, por ejemplo. Y acá también vamos a mirar el punto en cuando nuestro flujo de caja operativo se transforma en positivo. Nosotros operamos con salida de caja neta hasta abril. En abril empezamos a ingresar fondos de lo que es nuestra operación, ¿no?, que coincide con nuestro break-even económico, que también se da en abril, que es cuando tenemos, digamos, neutralizamos la pérdida y empezamos a registrar ganancia económica. Ahora, nuestro flujo operativo es solo parte de la película, porque nosotros vamos a tener que usar caja no solo para el giro operativo de nuestro negocio, sino que vamos a tener que hacer otras cosas, ¿no? Entonces, la proyección del flujo de fondos va a arrancar con nuestro flujo operativo, que es lo que habíamos calculado en primera medida, pero vamos a tener que tomar en cuenta las compras de mercadería, o sea, la reposición de stock, y acá va un poco, Loli, lo que preguntabas al principio, ¿no? ¿Cómo voy llevando el control de la reinversión de mi rentabilidad? Bueno, acá hay parte de eso, ¿no? Yo parte de primero de mi capital inicial y después de la rentabilidad
que voy teniendo, la voy reinvirtiendo en compras de mercadería. Acá hay un ejercicio en donde yo voy teniendo en cuenta la cantidad de unidades físicas que voy vendiendo por mes y que van saliendo de mi inventario, y voy a tener una línea de compra de unidades, ¿no? Entonces yo arranco el primer mes y compro 500 unidades, voy consumiendo ese inventario, y en abril vuelvo a hacer una compra de 500 unidades. ¿Cuándo hacer estas compras? Bueno, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Uno es la política que yo quiero establecer de cuántas unidades quiero tener en inventario. Muchas veces cuando yo encargo a un proveedor que me entregue, hay un tiempo de delay entre que le encargo y me entrega, entonces lo que no me puede pasar es perder ventas porque me quedo sin productos, ¿no? Entonces voy a tener que ir manejando mi stock, tratando de llevarlo al mínimo indispensable para no tener capital inmovilizado de más, que me cuesta, digamos, me cuesta plata, pero por otro lado, evitar esta situación en donde yo me puedo quedar sin producto y puedo perder ventas, ¿no? Y sobre todo, en un emprendimiento en donde yo estoy invirtiendo en publicidad y promoción para acelerar el crecimiento, bueno, quedarme sin inventario para vender puede ser, digamos, una catástrofe, ¿no? Porque por un lado estoy gastando plata en acelerar el crecimiento de mis ventas y perder ventas por quedarme sin productos o porque tengo una demora del proveedor, bueno, es una situación en donde estoy de alguna manera desperdiciando recursos, ¿no? Entonces yo voy a llevar un control de mi inventario en un nivel mínimo que no debería perforar para estar cómodo. Y acá lo que voy a hacer es proyectar en función de las compras de unidades físicas y en función del precio que me da el proveedor, bueno, los pagos que le tengo que hacer. En este ejemplo, el proveedor no me financia nada, que es muchas veces la situación que nos encontramos cuando estamos en un emprendimiento nuevo, así que cuando me entrega, o posiblemente al momento en que yo le encargo, le tengo que pagar, y los tipos me entregan, ¿no? Entonces acá vemos reflejada la salida de caja. Otra de las líneas que tienen que ver con el flujo de inversión es la inversión en capital, ¿no? Si yo por ahí tengo que ampliar, bueno, de arranque seguramente tenga que hacer algunas inversiones en maquinarias, en equipos, en lo que fuera que necesite para llevar adelante mi negocio, y después a lo largo del tiempo, a medida que voy creciendo, probablemente también tenga que seguir haciendo inversiones, ¿no? En este ejemplo, yo estoy comprando un bien de capital a 15.000 pesos y el proveedor me lo está financiando en 3 pagos mensuales, ¿no? Por ende, yo voy a tener salida de caja de 5.000 pesos en cada uno de los periodos. Entonces, el flujo de inversión, bueno, normalmente es un flujo que va a ser negativo, ¿no? Porque tiene que ver con mi actividad de invertir el capital o la plata con la que cuento en o productos o equipos que necesito para vender. Y por último, voy a tener el flujo de financiamiento, donde voy a registrar las inyecciones de capital. En primer lugar, voy a inyectar capital de los emprendedores, del equipo emprendedor, y también puedo inyectar capital del inversor, ¿no? Entonces acá voy a reflejar todos los ingresos de caja que me van a impactar y me van a aumentar el saldo de mi cuenta bancaria. Cuando yo sumo el flujo operativo, el flujo de inversión y el flujo de financiamiento, voy a llegar a un flujo neto del negocio, ¿no? Que arranca con un flujo positivo de 17.500, empiezo a usar este capital que me ingresó, voy a tener flujo negativo, y en determinado momento mi flujo operativo me va a traccionar lo suficiente para transformar
este flujo que venía siendo negativo en positivo. Y ahí es cuando, lo que Fede comentaba al principio, mi negocio pega la vuelta y empiezo a generar caja, ¿no? Y este es el punto fundamental que yo tengo que tener en la mira, digamos, ¿no? Y esto es lo que me va a permitir ir regulando. Y mirar también el acumulado, ¿no? Por si necesitas en algún momento. Por supuesto. Bueno, acá voy cuando termino de proyectar el flujo de fondos, paso a proyectar el balance, y la primera línea que voy a proyectar es mi saldo de caja, ¿no? Entonces, yo arranco con un saldo de caja de 17.500, que era el neto del primer periodo, y después le voy a ir restando estos flujos negativos que me van a ir reduciendo el saldo en mi cuenta bancaria, ¿no? Nosotros acá proyectamos todo el balance, que es una buena práctica, pero también se puede, digamos, hacer un ejercicio de proyección sin necesidad de tener que proyectar todo el balance. Sí hay algunas líneas que son críticas, por ejemplo, la línea de caja es fundamental, ¿no? Tener siempre un saldo positivo, porque, digamos, si me quedo sin caja, pierdo la posibilidad de operar mi negocio. Otra línea importante para proyectar son los créditos por ventas. En este ejemplo es bastante regular y nunca crece demasiado, pero si yo tengo una política comercial muy agresiva, bueno, este rubro puede crecer mucho y puede implicar, cuando yo lo proyecto, que necesito destinar una muy buena parte de mi capital a, digamos, ventas al crédito. Y otra línea muy, muy importante es la de inventarios, ¿no? Que acá no está en unidades, sino en pesos, ¿no? En unidades monetarias. En nuestro país, con el nivel de inflación que tenemos, bueno, todo esto se hace todavía más necesario, ¿no? Porque la inflación nos altera todos estos equilibrios, ¿no? Y entonces cuando uno, vuelvo para atrás, proyecta precios y proyecta costos que acá están, digamos, constantes y sin variación, cuando uno opera en un contexto con inflación, bueno, estos precios y estos costos tienen que ir variando constantemente para ir siguiendo la línea digamos, de la inflación, y lo que uno tiene que tratar acá, en la medida de lo posible, es ir defendiendo los márgenes, ¿no? Para no volver para atrás en alcanzar ese punto de equilibrio. Así que, proyecto de balance. Bueno, y después, digamos, lo que reflejamos tanto en el pasivo, podemos reflejar deudas de proveedores. En este caso no tenemos, pero si tomamos eventualmente deuda de bancos, también podemos reflejarlo acá. Y después las inversiones de capital. Y acá también lo que vamos a reflejar son los resultados acumulados, ¿no? Y acá sí estamos hablando de resultados económicos, que es la última línea del estado de resultados. Entonces, los resultados negativos nos van a ir consumiendo capital, los resultados positivos nos van a proveer de capital adicional que podemos o retirar del negocio, o en el caso de un emprendimiento que se está iniciando, típicamente lo vamos a dejar, lo vamos a reinvertir en el negocio y probablemente o en inventario, o en activos fijos, o en inversiones de publicidad y promoción. Y acá abajo, para tranquilidad de todos los que son contadores, vamos a llevar una línea de control que nos asegure que lo que estamos proyectando respeta la relación que se tiene que dar entre activo tiene que ser igual a pasivo más patrimonio neto, ¿no? Que es la regla cardinal
de la registración contable. Y de esa manera también vamos a tener un control de que no nos estamos equivocando en ninguna de estas líneas. Así que, bueno, el ejercicio que es bastante simple, pero entendemos que es una ilustración bastante útil, se las dejamos también en el campus en formato Excel para que puedan jugar con él, y si tienen alguna duda, obviamente preguntarnos. Así que, bueno, hasta acá llegamos. A ver. No sé si tienen alguna duda, comentario, si quedó todo claro. Muy bueno, gracias. Buenísimo, excelente. Bueno, ya estamos llegando al final de la hora, y bueno, teníamos un par de cositas que queríamos comentarles como cierre del curso, pues ya es el último encuentro. En primer lugar, tenemos una encuesta que ahora les voy a pegar el link en el grupo de WhatsApp, así nos pueden dar feedback, que si lo pueden hacer, la verdad que a nosotros nos es muy útil para bueno, seguir mejorando este curso y levantar algunas inquietudes o sugerencias que nos puedan dar. Por otro lado, tenemos el grupo de WhatsApp. Para los que quieran y estén interesados, les sugerimos mantenerlo a través de este canal de comunicación. Vamos a ir posteando algunas novedades, entre ellas tenemos varios cursos y charlas que queremos llevar adelante, así que si nos mantenemos en este grupo podemos comunicarles rápidamente. A veces el email no es tan efectivo en la comunicación, o uno no lo mira tanto. El WhatsApp es por lo menos para Fede y para mí funciona muy bien para comunicar rápido, así que los que quieran están invitados a mantenerse en el grupo. Prometemos no bombardearlos con mensajes, pero sí tenerlo como un canal de comunicación abierto, así se enteran si armamos nuevos cursos o charlas, como decía. Así que voy a aprovechar ya, antes de olvidarme, para dejarles el link de la encuesta.